Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Quiero darte a entender bien esta parte de las Escrituras para que no sean mal interpretadas. No es que todo lo malo que pueda pasar es culpa de Dios, o que Dios planificó justamente lo contrario a nuestro pedido, que nos hace sufrir o que nos ha dolido o lo que no esperábamos. Él lo planificó porque Él quiso hacer esa maldad o que no, o que las cosas fue porque nos castigó. No es así. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y me preguntaba, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde dice que nunca nos enfermaremos? O que nunca vamos a morir sobre esta tierra. Este cuerpo va a morir. Este cuerpo no es eterno sobre la tierra. Y la palabra nos da la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. Y aún Jesús dijo que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pablo aún dijo que su cuerpo se iba envejeciendo y su espíritu se iba vivificando, porque nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios, no podemos evitar las leyes naturales. Creces un bebito lindo y vas creciendo y después vas envejeciendo. Ahora, también estamos dentro de un mundo que se está deteriorando por el pecado de Adán y Eva. La tierra fue maldecida y vemos cómo cada día estamos empeorando todo, ¿no? El alimento no es igual como hace 100 años. Antes las mujeres podían tener 10, 12 hijos, ahora hay un gran porcentaje de mujeres que tienen aborto espontáneo, no pueden con facilidad tener hijos. El pecado del hombre, su egoísmo, eso ha significado que realmente todo ello esté decayendo, ¿no? Y estemos viviendo un mundo de decadencia, y no precisamente significa de que no tenemos fe porque lo que le estamos pidiendo a Dios no lo está cumpliendo. Sí, tenemos que ser personas de fe, pedirle sanidad, confesar la palabra de que somos sanos por la llaga de Cristo, tener fe para pedirle aún que una persona se levante de su lecho. Claro que sí, pero el no tener resultados que queremos en esas oraciones no significa de que nosotros vamos a juzgarnos como si fuéramos unos malos hijos de Dios, o que no hemos cumplido con el estándar, ¿no? Que creemos. Lo que pasa es que a veces tenemos pensamientos erróneos. Pablo le dijo a Timoteo, toma vino como medicina, se lo recomendó, por causa de tus múltiples problemas estomacales. ¿Debido a qué? A bacterias, tenía colon irritable, tenía niveles altos de ansiedad por su timidez, no lo sé, pero tenía problemas estomacales. Oye, Timoteo, ese joven que había sido instruido en la palabra de Dios, había sido discípulo de Pablo, había sido enviado para establecer ancianos en la iglesia, fue enviado para ser pastor a varias iglesias. Sí, ese joven también tuvo inconvenientes de salud. Entonces, ¿qué? ¿No creía que por la llaga de Cristo él era sanado? A veces tenemos una mente con errores, y ese por el desconocimiento de la palabra. Y aún como dijo el pastor en la mañana, la misma Biblia nos dice que vemos como a través de espejo, no claramente, no la realidad completa. Poco a poco Dios nos va dando luz, y aún habrá muchas cosas que recién en su presencia podamos ver de manera clara, pero tenemos que aprender a tener la perspectiva de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, que le creamos a Dios por su palabra. Claro que sí, por sanidad, prosperidad, abundancia. Claro que sí, tenemos que tener la certeza, ¿no?, de lo que estamos esperando en oraciones, en ruego, en súplicas. Pero si el final de nuestras oraciones y pedido, el resultado se diera de otra manera, diferente a nuestras oraciones, eso estaría dentro de la soberanía de Dios, los cuales fueron esos resultados.
y que eso no va a cambiar la bondad, ni la justicia, ni la misericordia de Dios, que los resultados que sean diferentes en algunas ocasiones a nuestras oraciones, no cambia la naturaleza de Dios. Lo que no debemos hacer es juzgar a nadie a pesar de lo que esté pasando, si está enfermo, o que haya tenido un accidente o que haya muerto. No podemos nosotros estar especulando el por qué. Como Jesús en una oportunidad a sus discípulos se le acercaron y le dijeron, había un hombre ciego y le dijeron, Jesús, ¿y él por qué es ciego? ¿Por sus pecados o los pecados de sus padres? Entonces, en pocas palabras, él está así porque está pagando su castigo o el castigo de sus papás. Y Jesús le dijo, ni por él ni por sus padres. Él es ciego para que dé gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Quiero darte a entender bien esta parte de las Escrituras para que no sean mal interpretadas. No es que todo lo malo que pueda pasar es culpa de Dios o que Dios planificó justamente lo contrario a nuestro pedido, que nos hace sufrir o que nos ha dolido o lo que no esperábamos. Él lo planificó porque Él quiso hacer esa maldad o que no, o que las cosas fue porque nos castigó. No es así. Y quiero darte este ejemplo. Dios había planificado, ¿no? Que Jesús fuera a la cruz y muriera para la salvación de la humanidad, para ti y para mí. Porque Dios no puede pasar desapercibido el pecado de la humanidad. No, porque Dios es justo. Entonces Dios tuvo que hacer un plan. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios planificó la redención del ser humano. Y Él mismo determinó, dicen Romanos, dar a su Hijo como una ofrenda para ser inmolado por causa de qué. ¿Cuál era la causa? Era para que la humanidad fuera salva. Tú y yo fuéramos salvos. Entonces, ¿Dios acaso fue malo? Entonces Él tuvo que tener maldad, crear la maldad para matar a su propio hijo. Dios provocó la maldad para cumplir su plan. De ninguna manera. Eso no es así. Y te lo voy a reflejar con este ejemplo. Si yo quisiera clavar en la pared un clavo, yo necesito de un instrumento. Yo necesito de un martillo para yo poder clavar el clavo. Yo no podría hacerlo, no sé, con un mouse, clavarlo, porque el mouse se rompería. Si yo utilizara una botella, no pudiera clavarlo, quizás se rompería y nunca entraría el clavo. Lo que necesito es el martillo, la dureza del martillo para poder yo clavar ese clavo. Yo soy la ejecutora porque yo necesito el clavo en la pared, pero el martillo es el instrumento. Esa es la dureza del martillo me va a permitir que entre. Y asimismo, el martillo, el que es duro es el martillo, no yo. Porque si yo fuera la dura, no necesitaría el martillo, yo agarrar y con mi mano, metería el clavo, pero si lo hiciera, el clavo traspasaría mi mano, porque mi mano no es dura. De la misma manera quiero explicarte que no es que Dios crea la maldad para cumplir su plan, sino que sí utiliza, toma como instrumento la dureza del corazón de los hombres en pecado, de la maldad del hombre, para cumplir, como este ejemplo que te di en Jesús, su plan. El de poder utilizar a estos hombres romanos que tenían tanta maldad en su corazón, que clavaban sin piedad a los hombres. ¿Tú crees que Jesús fue el único y el primer hombre clavado en la cruz? No, fue el primero y el único que fue clavado injustamente y pagó un precio que no debió pagar él, sino tú y yo. Pero los romanos ya habían clavado mucho y después de Jesús siguieron clavando, había mucha maldad en su corazón. Y Dios utilizó esa maldad de ellos, esa dureza para poder completar su plan de que era que Jesús muriera en esa cruz y nos diera salvación a través de su sacrificio.
Cuando los profetas lo profetizaban, los hombres no entendían. Ellos pensaban que iba a venir el Mesías, iba a votar a todos los romanos, iban a vengar a su pueblo, iban a ser libres, pero no fue así. Jesús sí vino, sí les dio libertad, pero no fue como ellos lo esperaban. La dureza del pecado del corazón de una persona pueda llevarla a asesinar a alguien, a robar, a mentir, a crucificar a alguien. El pecado del hombre fue usado como instrumento de Dios para cumplir el plan, como cuando utilizó la dureza, el pecado del corazón del faraón para que gloriosamente sacara a su pueblo de esa esclavitud, cuando la dureza del corazón de los hermanos de José, los hijos de Jacob, eran egoístas, eran envidiosos y vendieron a su hermano. Dios utilizó esa dureza de su corazón para poder lograr que José llegara a ser segunda de Faraón y que el pueblo no muriera de hambruna. Dios, dentro de su propósito, va a utilizar instrumentos. Mira lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 20. En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Dios ha dado libre albedrío. El hombre decide qué camino seguir y qué poner en su corazón. Unos no quieren saber nada de Dios y ponen enojo, odio y se incrementan de maldad. Y esos son los esos son los vasos de usos bajos. Pero también hay gente que quiere seguir al Señor y busca llenarse del amor de Dios. Y esos son los vasos de uso noble. Pero ambos son vasos y van a ser utilizados así en lo natural, como una vasija para lavarte los pies, como una vasija para tomar agua. No puedes usarla en la misma forma. De la misma manera, Dios, en su soberanía, en su plan perfecto, va a utilizar según lo que necesite, pero siempre va a ser para cumplir su plan perfecto, porque sus planes solo son de bien y no de mal, aunque nosotros no veamos ahora, aunque no entendamos y aún hasta estuviéramos sufriendo, no estamos viendo lo que Dios realmente ve. Nosotros vemos como espejo, dice la palabra, no claro, pero un día veremos las cosas realmente como son. Y quiero explicarte 2 puntos sobre todo lo que te he hablado. El primero es que sobre la tierra vamos a padecer, todos, sea cristiano o no. Ahorita hay una pandemia y todo el mundo está padeciendo de una u otra forma, de diferentes dimensiones, pero estamos padeciendo. Todo ser humano sufre, pero como cristianos debemos, si vamos a padecer cosas, sea con un propósito, y sea por la causa de Cristo. Ahora COVID está matando mucha gente, familiares, amigos, y que están sufriendo. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 19. La creación guarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Si bien es cierto, estamos padeciendo, la humanidad ha padecido y va a seguir padeciendo, y vamos aún como cristianos también padecer cosas, pero por favor, necesitamos, dice que la tierra gime, ¿no? Dice que aguarda ansiosamente por la revelación de los hijos de Dios, porque por el pecado de Adán y Eva la tierra fue maldecida, está bajo maldición, y yo me imagino a la tierra agonizando día con día diciendo, por favor, hijos de Dios, manifiéstense, ya no puedo más. Y vemos nuestra tierra, nuestro planeta, cómo se va deteriorando, cómo vamos así mismo como humanos sufriendo. Antes llegaban a vivir 300, 400 años, después 200 años, 120 años, y ahora creo que son muy pocos los que llegan a 90 años. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos promesas de Dios y tenemos a su Espíritu para poder seguir caminando con su mano, haciendo su voluntad. Quiero explicarte en la primera de Tesalonicense, capítulo 3,
versículo del 1 al 5. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Versículo 3, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Por eso, cuando ya no pudimos soportar más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador, el diablo, el enemigo, los hubiera endurecido a hacer lo malo y nuestro trabajo hubiera sido en vano. Vemos a un Pablo que estaba sufriendo, estaba padeciendo, estaba con dificultades muy fuertes, muchas veces quiso intentar por su preocupación ir a Tesalónica, pero si tú lees unos versículos antes del capítulo 3 vas a leer que el diablo se lo impidió varias veces. ¡Wow! ¿El diablo se lo impidió? Sí, él quería ir, darle una palabra a los de Tesalónica, animarlos, fortalecerlos en su fe y decirles no se desanimen. Él estaba preocupado de que a ellos, al enterarse de que él estaba padeciendo persecuciones muy fuertes, como líder de la iglesia, se desanimaran y la gente comenzara a apartarse de Dios, quizás cayera en pensamientos como, Dios, qué malo es. ¿Cómo puede permitir que Pablo, que ha dedicado su vida por él, por el evangelio, padeciera estas cosas? ¿Cómo puede ser si Pablo, siendo Pablo, padece eso? Entonces, ¿qué me va a pasar a mí si yo sigo a Jesús? ¿O qué habrá hecho Pablo? ¿Qué pecados habrá cometido? ¿Qué cosas ocultas? Y por eso está pagando el castigo, por eso le está pasando esas cosas. ¿Qué tantas cosas pudiera haber estado pensando o cayendo en pensamientos, lo de Tesalónica, ¿no? Saetas del enemigo ahí que lo desanimara, quizás como ahora, ¿no? Ay, estoy solo, hace tiempo que no voy a mi familia, no salgo de esta cuarentena, ya no veo a mis hermanos de la iglesia, y estoy solo, qué triste, y cae en sí, Dios ya no está conmigo, y se comienzan a alejar, a desanimar, no ha de caer la fe, prefiero estar con mi amigo que está al costado, aunque él tome, pero y después terminas tomando, o no, bueno, ya después veo como el servicio es por YouTube, después ya lo veo, y comenzamos, ¿no?, a alejarnos, a decaer nuestra fe. Y eso era lo que le tenía temor a Pablo, pero él quería asegurarse de que ellos siguieran en Cristo, y él muchas veces intentó ir a animarlos, pero no fue las cosas como él quiso, nos pasaron como él las quiso, pasó como Dios quiso que pasaran, y te lo voy a seguir explicando a través de mi punto número 2. Sobre la tierra vamos a morir. Todo ser humano que está sobre la tierra va a morir si no es que Cristo viene antes. Mi cuñada, una mujer de Dios, que amaba a Dios, oraba por su esposo, por sus hijas, instruyó en la palabra a sus hijas. Yo he visto a su niña pidiéndole sus anhelos en su corazón, pidiéndole a Dios que sanara a su mamá. Nosotros hemos orado 3 veces al día haciendo guerra espiritual, pero al final Nati partió a la presencia de Dios. ¿Qué pasó? Yo le dije, Dios, ¿qué pasó? No entiendo. En mi dolor dije, Señor, no entiendo. ¿Qué significa? ¿Que no tuvimos fe? ¿Que Dios no nos escuchó? ¿Que fue injusto? ¿El diablo ganó? De ninguna manera. En Salmo 116, versículo 15 dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Y en Filipenses 1 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para todo hijo de Dios que muere sobre la tierra es ganancia. Ellos ganan más allá del dolor que en nosotros produce el de ya no tenerlos a nuestro lado. A pesar que los resultados no fueron, en el caso de nosotros como familia, como esperábamos, hemos orado, ayunado,
Pero eso no quitó que el plan de Dios siga siendo perfecto para nadie y para cada hombre y mujer de Dios que han muerto, y no solo por la pandemia, en todo esto largo de los siglos. Juan, Mateo, Lucas y todos los cristianos, hombres, apóstoles que murieron. Esa verdad de que la perfecta voluntad de Dios se manifiesta en su vida, es eso, es verdad. Por eso en esta tarde yo te digo que nosotros hemos sufrido, sí, hemos padecido, pero así como Pablo, vengo a decirte, así como Pablo a Tesalónica, vengo yo a decirte vida por vida, o toda iglesia que me esté escuchando decirte que no desmayes, que no haya nada, nada que te desanime, lo que estés pasando, lo que hayas pasado o lo que vayas a pasar. No dejes de buscar el reino de Dios y su justicia. Yo no entiendo todas las cosas y quizás no tenga la respuesta para todo. Si me pregunta, aún Dios mismo no me ha contestado todas mis preguntas. Pero lo que yo sí sé, lo que sí tengo plena convicción en mi corazón, es que un día yo volveré a ver a mi padre, yo veré a mi hijo, yo volveré a ver a mi Nati. Veré a toda la gente que amo y amado al Señor, amado a Cristo. Nos volveremos a ver en una eternidad, en donde ya no habrá enfermedad, ya no habrá miedo, ya no habrá temor, no habrá sufrimiento. Esa es nuestra esperanza de la segunda, de la redención final. Somos redimidos, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, aquellos que hemos nacido de nuevo por su sacrificio, hemos sido salvos, hemos sido redimidos. La palabra nos promete que habrá una segunda redención, una redención final, en donde ya no habrá más sufrimiento. Ahorita somos redimidos, pero vivimos en un mundo en el cual seguimos enfrentando dolores, pérdidas, también a veces nos enfermamos, a veces vemos los milagros tangibles y a veces vemos que la respuesta a la oración fue diferente. Pero habrá un día donde habrá una redención final, que será vivir una eternidad con gozo, con felicidad. Y esa es una verdad. ¿Dios es malo? No es cierto. ¿Yo soy mala? ¿Tú eres malo? Tampoco. Lo que el Señor haga, lo que fuera su voluntad, en ciertas ocasiones que sean diferentes a lo que pedimos y rogamos, no significa que Él es malo o que nosotros somos malos. Pero también no olvidemos esto, no nos haga olvidar que si estoy en pecado y no me arrepiento, voy a vivir las consecuencias de ello. Es como si yo robara y me capturan, ¿no? Pero si yo me arrepiento, Dios me va a perdonar, pero me capturó la policía y es mejor pasar ese proceso de la mano de Dios que no arrepentirme y pasar el proceso en las manos del enemigo, porque lo que no es de Dios, entonces es del enemigo y él no tiene perdón con nadie. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos del 6 al 8, dice: ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Pablo estaba sumamente preocupado por que la iglesia no perdiera su fe, no fuera afectada al enterarse de que él estaba padeciendo y que estaba sufriendo y que estaba en tiempos difíciles. No quería que eso los desanimara, como al saber que su líder estaba en esos problemas, en esos padecimientos. Él mismo quería ir, como les dije, y animarlos y darle la palabra y fortalecer a la iglesia. Pero Dios no, su voluntad fue otra, porque Pablo no llegó a ir.
Aún el diablo quizás pensaba de que yo impido, yo he vencido a Pablo, no dejé ir que fuera a Tesalónica, pero no fue así. Dios aún permitió y utilizó que el diablo hiciera eso, porque Dios quería una bendición mayor. ¿Por qué? Porque Tesalónica seguía teniendo fe. Ellos no menguaron, ellos siguieron animando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién fue el líder? O entre ellos, lo que se vio es que ellos seguían amando a Dios, ellos seguían a Dios, no seguían solo a un hombre, ellos estaban adorando y no habían desdibujado la imagen de Dios, ni de su pastor, ni de su líder, como era Pablo. Ellos seguían en pie. Y Dios lo hizo sin tener que Pablo ir a darle la palabra. Quizás nosotros no estamos ahorita cerca a ti, quizás no podemos poner manos sobre ti, pero eso no significa que Dios, que Él es soberano y poderoso, lo puede seguir haciendo tú estando en una relación perfecta y correcta con Dios. Tu iglesia no debe desanimarte por lo que estés pasando tú, tu familia, amigos o líderes, etcétera. Debes seguir estando firmes porque los hijos de Dios siempre vamos a ganar. Los hijos de Dios siempre, y eso animó a Pablo, por eso dijo en el versículo 7, por eso hermanos, en medio de toda nuestra angustia y sufrimiento, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Timoteo se alegró al ver, mejor dicho, al no ver una iglesia deprimida, desanimada o dividida, no. Él se animó y trajo ánimo a Pablo y eso lo animó en su espíritu para poder soportar lo que en ese momento él estaba sufriendo. Yo recuerdo una película, hace poco la vi, una película cristiana de una vida, de un hecho real. Un niño jugando cayó al agua helada, congelada, y se demoraron mucho en rescatarlo. Los doctores no le daban ya esperanzas a la madre y le dijeron si es que despertara, el que iba a quedar como vegetal, pero la mamá se rehusó de creer en eso, y él le decía al niño, levántate, ten fe, tú eres fuerte, Dios está contigo. Y el chico llegó un momento que despertó con todas sus facultades y no tuvo ningún problema. Y en su primer día de clases, una profesora se le acercó con lágrimas en su rostro y le dijo al muchacho, dime una cosa, ¿por qué tú te recuperaste? ¿Por qué Dios escoge darle la vida a unas personas y a otras no? Hace 2 años mi esposo murió y yo lloré, rogué, ayuné, le pedí, supliqué a Dios por su vida, pero él partió. La profesora con esas lágrimas le dijo, perdóname, aún tengo dolor. Y el muchacho la miró y le dijo, no puedo, maestra, responder tu pregunta. Esa mujer amaba a Dios, es una película de la vida real, pero todavía tenía dolor y no podía entender, quizás, como nosotros no entendemos por qué algunos superan el COVID y otros no, por qué algunos que aman a Dios vencen al COVID y otros no. La Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos. Hay cosas que quizás no entendamos ahora y quizás también haya otras cosas que no entendamos mañana, pero algo que no debemos dudar. No debemos dejar de entender y guardar en el corazón e incrementarlo y fortalecerlo y que sea una convicción hasta nuestro último suspiro de vida, hasta nuestro último día, es que Dios siempre ha sido, es y será bueno, y será justo, y será de misericordia, de que no haya nadie que pueda entender el dolor que puedas haber pasado o estar pasando, quizás el mayor dolor que pudieras pasar. Él lo entiende y lo sabe porque él vio padecer a su hijo. Él sintió el dolor de su hijo, lo vio morir a su hijo y sobre todo que él mismo lo envió para ese sufrimiento, pero él tenía un plan mayor, más grande, que como te dije, los antiguos no podían entender cada vez que los profetas hablaban. Pensaban que Jesús iba a venir a destruir a los romanos, pero él vino, ¿sabes qué?
siendo un carpintero. Él vino entrando a Jerusalén sobre un asno. Jesús vino a morir en una cruz, pero sabes que a pesar que no fue, él no vino como todos lo esperaban, como todos los judíos esperaban, lloraban y pedían esa venida. Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su plan. Él entregó su vida por darnos a nosotros vida. Él nos dio salvación. Él cumplió su promesa. Esta tarde, iglesia, como Pablo quiso, llamó y transmitió a los de Tesalónica, yo quiero a ti animarte con el amor de Dios, a que no dejes de hacer lo bueno, no dejes de llenarte de Dios, porque si no, no vas a resistir los momentos difíciles. Y te doy un pequeño ejemplo para que tú medites cómo estás peleando por tu relación con Dios. Tú te estás congregando, estás siendo fiel. Sí es cierto, no nos estamos congregando físicamente, pero la palabra nos incita a congregarnos. Eso nos incita. Entonces, Señor, ¿cómo hacer si estamos en la pandemia? Porque el de que tú quieras cumplir la palabra de Dios, lo debes hacer desde el corazón. Señor, no podemos juntarnos físicamente, pero igual el día del Señor, mi día principal de servicio para esta iglesia son los domingos a las 11 de la mañana. Señor, el que yo esté lista, con expectativa, listo, delante para esperar que empiece el servicio, dándote la bienvenida porque sé que tú estás ahí en medio de tu congregación. Ese es el día del Señor, ese es tu día. Y estoy, Señor, obedeciendo las escrituras, a pesar que no estoy yendo a congregar físicamente. Mi corazón está siendo obediente. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos, bueno, como está grabado en el YouTube, más tarde lo veo? No, es que yo trabajo también los domingos hasta las 5. Entonces tu servicio principal el día del Señor será el servicio de las 6 de la tarde. Pero tú dices, ay, no, tengo sueño, pero como hay servicio el martes, ver el martes, pues. Ay, pero como ya lo vi el martes, ya, pues ya, ¿para qué voy a verlo el jueves? El día del Señor debe ser el día en que tú respetes y honres la palabra de Dios y congreguemos, sigamos obedeciendo la palabra. Y eso es lo que tú tienes que luchar contra este tiempo en la cual que tengas flojera o se te pasan cosas. Si tú haces eso, entonces podrás vencer más cosas. En este tiempo he aprendido a decirle a Dios, Señor, por más difícil que sea tu voluntad, por favor, capacítame para poder al final de todo, que si tu voluntad es diferente a lo que yo te pido, capacítame para seguirte amando, seguir creyéndote y seguir obedeciéndote. Y esa no es una oración que haga en el momento. Yo tengo que tener y esforzarme por esa vida cristiana, esa vida de santificación, que me ayude a seguir amando, creyendo y obedeciendo a Dios en los momentos más difíciles. Y te lo digo porque hemos vivido en estos 2 meses los momentos más difíciles. Nos estamos congregando como la palabra nos dice. Si no es así, medita qué otras cosas en tu vida estás buscando que obedecer a Dios porque lo ames, porque no quieras que el diablo te desanime con lo que está pasando y no sabemos qué cosas más fuertes pasará el día de mañana, porque sabes que van a seguir pasando más cosas más fuertes y quizás peores, porque escrito está que un día Cristo vendrá por su iglesia cuando el mundo llegue a su máxima perversión. Entonces estaremos capacitados y firmes. Necesitamos seguir creyendo porque tenemos batallas que seguir peleando. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es una lucha espiritual y el diablo siempre va a buscar de mentirnos, de dibujar la imagen de Dios para no seguirlo. Así como el sistema inmunológico debe estar fuerte para que venzas el COVID, igualito tu sistema inmunológico espiritual tiene que estar fuerte para que venzas al enemigo, porque dice, resiste al diablo y él huirá. Familia, mi ánimo el día de hoy es que
sigas firme en Dios. Eres tú y Dios, tu relación con Dios, que hará que hasta el último día tú sigas parado sobre la roca. Y si tú deseas que esta palabra sea para tu vida, no la podrás tener mientras que no recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, porque la paz, la vida eterna, volver a ver a nuestros seres amados, seguir firmes a pesar de las circunstancias sobre esta tierra, tener paz, son bendiciones solo para los hijos de Dios. Y si tú recibes al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida, recibes su regalo de salvación que trae todas estas bendiciones y aún más, te será otorgado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y si es tu caso, tú quieres decirle, sí Señor, yo quiero conocer ese Dios de bondad que me va a ayudar a pesar del dolor aquí en la tierra, una gran bendición cuando estemos en tu presencia, entonces haz esta oración conmigo. Te invito a hacerla. Cerremos nuestros ojos. Señor, en esta tarde te quiero pedir perdón porque hasta ahorita quizás no te he conocido como debe ser conocido. Perdóname por todos mis pecados, los que me acuerdo y los que ya me olvidé. Te pido, Jesús, que en esta tarde tú puedas perdonarme y limpiarme con tu sangre todo mi ser. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida para que tú tomes el control. A partir de hoy, tú eres mi Rey y tú eres mi Dios, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Enséñame a amarte, a creerte y obedecerte. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has tomado esta decisión, has hecho la mejor decisión del mundo. Contáctate con nosotros para ayudarte en tus primeros pasos en conocer a Dios. Y familia, te animo, sigue adelante. Lucha y pelea por tu relación con Dios, porque el diablo va a querer desanimarnos y quitarnos del camino. Pero Dios ya venció, tenemos la victoria ganada. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.